Ahora vamos a ver estenosis de la válvula mitral. Entonces vemos definición, etiología, epidemiología, patofisiología de las características del soplo, patofisiología del cuadro clínico, patofisiología y las complicaciones, diagnóstico y tratamiento. Entonces empezamos poniendo el corazón. Aquí están válvula tricúspide, válvula mitral. Esta es aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Tenemos la sangre regresa de las venas cavas, pasa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, queda rama derecha y rama izquierda. Aquí salen los capilares alveolares que finalmente se convierten en las venas pulmonares, que son los que regresan la sangre al corazón izquierdo, ya sangre oxigenada. De aquí la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta y de aquí la circulación sistémica. Estenosis de la válvula mitral es que vamos a tener que cuando la válvula mitral se abre, no se abre bien. O sea, el orificio es más pequeño, es más chico. Este es al momento de la diástole ventricular, que es cuando el ventrículo se relaja, y es cuando la válvula mitral se va a abrir. En lugar de que la válvula mitral se abra así por completo, la válvula mitral se abre poquito. Eso va a ser estenosis de la válvula mitral. Ahora, etiología esto puede ser como una complicación de fiebre reumática, que ya la vimos en videos anteriores. También puede ser congénito, puede ser complicación de calcificación de la válvula o puede ser complicación de postexposición a radiación. Esas son las causas más comunes de estenosis de la válvula mitral. Ahora, epidemiología es la fiebre reumática, es por mucho la causa más común, especialmente si estamos hablando de pacientes que son extranjeros de Estados Unidos, o dicho de otra forma, que inmigraron a Estados Unidos. Son inmigrantes a Estados Unidos. Esto es, si no estamos hablando de Estados Unidos, la causa más común va a ser fiebre reumática por la infección con el Streptococcus pyogenes, cosa que ya no sucede mucho en Estados Unidos. Entonces, si es un paciente, y generalmente son pacientes jóvenes que vienen con estenosis de la válvula mitral y son foráneos de Estados Unidos, lo más probable es que la insuficiencia de la válvula mitral sea por complicación de la fiebre reumática. Esa es la causa más común por mucho. Y ahorita lo vemos más adelante, pero también clásicamente se presenta en pacientes embarazadas. O digamos, nos podemos dar cuenta de que la paciente tiene insuficiencia de la válvula mitral al momento de estar embarazada. O sea, no es que ahí haya tenido la enfermedad la puede tener desde varios años antes, pero cuando diagnosticamos la insuficiencia de la estenosis de la válvula mitral, eso puede ser en el embarazo, que ahorita lo vemos. Eso es de epidemiología. Ahora, patofisiología de las características del soplo. Entonces, primero vamos a describir cómo va a ser el soplo. Primero, el soplo se va a dar cuando la sangre pasa por este orificio pequeño, y esto es cuando la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Eso sucede durante la diástole. La diástole es cuando se relaja el ventrículo. Entonces, cuando se relaja el ventrículo, va a haber un momento en donde la válvula mitral se abra, y ahí es cuando vamos a tener el soplo. Ahora, digamos, el soplo consiste de dos partes, básicamente, que es, uno va a ser un chasquido de apertura, que esto va a ser la válvula mitral. Todo esto es la válvula mitral, y la válvula mitral tiene dos valvas. Esta es una valva y esta es otra valva. El chasquido es cuando las valvas se abren. Entonces está la válvula así, y cuando se abren, esto va a generar un chasquido. Y la razón por la cual en este paciente que tiene estenosis de la válvula mitral
al momento de que la válvula se abra, esto genera un chasquido, es porque, especialmente en el caso de la fiebre reumática, tenemos fusión de la comisura de la válvula mitral. Aparte tenemos engrosamiento de las valvas, y también tenemos fibrosis de la comisura y de las cuerdas tendinosas. Entonces, si podemos ver la válvula mitral, la válvula es así. Así, digamos, la válvula se ve cerrada y abierta estaría así. Esta es una valva, esta es otra valva. Ahora vamos a ponernos aquí, esta es una valva, esta es otra valva. Voy a quitar esto para no confundir. Ahora, las válvulas están, digamos, sostenidas, o parte de lo que mantiene su estructura es el hecho de que están ancladas a través de los músculos papilares. Entonces, este va a ser un músculo papilar y este es otro músculo papilar. O sea, el corazón es músculo miocárdico. Y ahí en el corazón, digamos, dentro de la cavidad del ventrículo, están estos músculos, que son los músculos papilares. Y estos anclan la válvula. Si no estuvieran estos músculos, la válvula estaría libremente así. Pero no, tenemos estos músculos que mantienen la estructura de la válvula. Cuando tenemos la fiebre reumática, lo que va a pasar es, se empieza a hacer fibrosis aquí, y entonces las cuerdas tendinosas de los músculos papilares, la cuerda tendinosa es la parte del músculo papilar que ancla a la válvula, se fusiona. Entonces, digamos, esto es el músculo papilar. Este es el músculo papilar. Y la parte del músculo papilar que ancla o que se une a la cuerda tendinosa, o sea, esta parte como más delgada, esa es la cuerda tendinosa. Perdón, no sé si dije bien. La parte más delgada del músculo papilar, que es la que se une a la válvula mitral, es esta y es la cuerda tendinosa. En la fiebre reumática tenemos fusión y fibrosis de las cuerdas tendinosas, entonces ya no funciona bien. Y aparte, esto que es la comisura se empieza a fusionar. O sea, si estuviera la válvula abierta, así no estaba fusionada la comisura. Si se abre poquito, es porque ya empezamos a tener, o sea, está así, y ya se empieza a fusionar aquí, se empieza a fusionar aquí, empezamos a tener fusión de la comisura. Entonces, en lugar de que se abra así la válvula, ya hay partes que están fusionadas, y eso nos da un orificio más pequeño. En lugar de estar así, hay un orificio más pequeño porque ya empiezas a fusionarse. Y entonces, y aparte de que se engrosan las valvas, esta valva se engrosa y esta también. Y ahora sí, ya habiendo visto el engrosamiento de las valvas, la estenosis, la fibrosis de las cuerdas tendinosas y la fusión de la comisura, ¿qué pasa? Pensamos como que es todo como un pegosteadero, ahí en donde se une una valva con otra, y al momento de abrirse, que es al momento de la diástole, ¿qué pasa? Es como si tuviéramos todo pegajoso, todo pegado, y se despega. Este despegamiento, esto cuando se despega, es el chasquido de apertura. ¿Y por qué es? Porque está todo fibrosado, todo fibrótico, todo pegosteado, y cuando se abre, suena. Es como si veamos algo pegajoso y lo estamos separando. Ese sonido es el chasquido de apertura. Esa es la primera parte del soplo. Y la siguiente parte del soplo ya es el paso de la sangre a través de la válvula defectuosa. O sea, la segunda parte del soplo ya es cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, pero el orificio está estenosado. Entonces, siempre que pasamos líquido por un lugar estenosado, suena. No es lo mismo pasar líquido en un tubo, digamos, de este diámetro, y el líquido pasa así fluido, a pasar el líquido en un tubo que está así estenosado. Si pasamos la misma cantidad de líquido, va a costar trabajo y suena, va a soplar.
Ahora, el paso de sangre, el cómo suena o las características del soplo, va a ser así al momento de la diástole y va a ser un soplo bajo, bajo, y se llama estruendo diastólico. Si pusiéramos una gráfica pero si pusiéramos el ruido S1 y S2, digamos aquí tenemos tiempo. Aquí se da el S1 y aquí se da el S2. Ahora estamos hablando de un paciente normal. S1 recordemos que es el primer soplo del lub-dub, lub-dub, lub-dub. El primer soplo es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, o sea, cuando la válvula mitral y la válvula tricúspide se cierran, eso nos da el primer soplo, el primer ruido de. El primero es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares y el segundo es cuando se cierran las válvulas semilunares, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Cuando estas se cierran, ese sería el segundo. Entonces el primero es cuando se cierran las auriculoventriculares, el segundo es cuando se cierran las semilunares. Entonces, así es cuando digo auriculoventriculares y así es cuando digo semilunares. Así, esto es lo normal. Ahora, ¿cómo se va a ver el paciente que tiene el soplo por la estenosis de la válvula mitral? Esto se va a ver como tenemos el S1, es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Luego se cierran las válvulas semilunares y luego viene la diástole, que se relaja el ventrículo y conforme se va relajando el ventrículo, finalmente se va a abrir la válvula mitral. Y dijimos, cuando se abre la válvula mitral viene el chasquido de apertura o el opening snap. Entonces, así, este va a ser el opening snap. Y seguido de esto tenemos el estruendo diastólico, que va a ser como así. Entonces es S1, S2, chasquido y estruendo diastólico. S1, S2, chasquido y estruendo diastólico. A veces cuando estamos en la exploración física, se puede describir como que en la diástole se tiene un ruido adicional. Pero es esto. Entonces, este es el opening snap o el chasquido de apertura. Opening snap. Y este es el estruendo diastólico. Si nos fijamos un poquito más, puede ser que al principio es un poquito más fuerte y luego un poquito más bajo el estruendo diastólico. Ahora, como este soplo es un soplo bajito, o sea, no es de mucha intensidad, se escucha mejor con la campana del estetoscopio. Se escucha mejor con la campana del estetoscopio. Y como tenemos un defecto de la válvula mitral, la campana del estetoscopio la vamos a poner en el foco de la válvula mitral. Y el foco de la válvula mitral, ya en el video anterior vimos que es en quinto espacio intercostal y línea paraesternal, perdón, y línea media clavicular. Media clavicular. Esas son las características del soplo. Ahora, bueno, ahorita continuamos con complicaciones, pero hay que tener esto en mente ahorita que veamos cómo se presentaría una complicación. Ahora vamos con cuadro clínico. Entonces, cuadro clínico es si la válvula mitral está estenosada, o sea, no se abre bien, a la aurícula izquierda le va a costar más trabajo pasarle la sangre al ventrículo izquierdo. Entonces, la aurícula izquierda hace más esfuerzo, aumenta la presión en la aurícula izquierda y se aumenta la presión en la aurícula izquierda. O sea, es el músculo de la aurícula izquierda tiene que contener más presión y la respuesta fisiológica a esto, o digamos que es una respuesta de adaptación, que es lo que vemos en patología general, respuesta a cambio en estrés. En este caso el cambio en estrés es que le aumentó la presión a la aurícula izquierda, es hipertrofia. Entonces vamos a tener hipertrofia de la aurícula izquierda. Hipertrofia, recordemos que es crecimiento del músculo. A diferencia de hiperplasia, que se aumentó el número de células. Aquí
no es que aumente el número de células que forman la aurícula izquierda, sino que aumenta el tamaño de la fibra muscular que forma la aurícula izquierda. Entonces vamos a tener una hipertrofia de la aurícula izquierda. Hipertrofia de la aurícula izquierda. Y entonces dijimos aumenta la presión aquí en la aurícula izquierda. Y entonces a las venas pulmonares les va a costar más trabajo pasarle la sangre a la aurícula izquierda, porque aquí ya está aumentada la presión, está aumentado el volumen, porque le cuesta trabajo pasar la sangre. Entonces va a aumentar la presión en las venas pulmonares. Y entonces va a aumentar la presión en los capilares alveolares, porque le va a costar trabajo que la sangre pase de los capilares alveolares a las venas pulmonares, porque dijimos que aquí aumentó la presión. Ahora voy a poner los capilares alveolares aquí. Digamos, aquí están los alveolos. Y aquí están los capilares alveolares. Están los capilares. Si aumenta la presión aquí, si aumenta la presión hidrostática, el líquido se empieza a chorrear. O sea, el plasma se empieza a chorrear. Y cuando tenemos líquido en el intersticio, eso es edema. En este caso es edema alveolar. O sea, vamos a tener líquido aquí en la cavidad del alveolo. Y esto hace que sea más difícil que el oxígeno molecular difunda a través del alveolo, porque ya no es nada más que atraviese la pared del alveolo para llegar, bueno, no para, pero que finalmente va a llegar al vaso sanguíneo, sino que ahora también tiene que atravesar todo este grosor de líquido. Entonces va a costar más trabajo el intercambio gaseoso y por tanto el paciente se va a presentar con disnea, que puede empeorar a ortopnea, que puede empeorar a disnea paroxística nocturna. Disnea paroxística nocturna. Esto es por el edema alveolar. Edema alveolar. Como complicación, no lo voy a poner tan como complicación porque casi siempre el paciente puede venir así, pero lo siguiente es, vamos más en retrógrado. Si aumenta la presión en los capilares pulmonares, a la arteria pulmonar le va a costar más trabajo pasarle la sangre a los capilares pulmonares. Entonces aumenta la presión en esta que es la arteria pulmonar. Entonces vamos a tener hipertensión de la arteria pulmonar. Y esto se presenta como disnea en ejercicio. Y que claro, el paciente va a tener disnea en ejercicio también por esto, por el edema alveolar. Y más que nada la disnea en ejercicio va a ser por el edema alveolar. Pero también la hipertensión pulmonar pues va a contribuir. Entonces vamos a tener disnea. ¿Qué más? Si aumenta la presión en la arteria pulmonar, entonces al ventrículo derecho le va a costar más trabajo pasarle la sangre a la arteria pulmonar. Entonces el ventrículo derecho se va a hipertrofiar, no sé si dije izquierdo, pero el ventrículo derecho se va a hipertrofiar. Y entonces aumenta la presión en el ventrículo derecho. Si aumenta la presión en el ventrículo derecho, a la aurícula derecha le va a costar trabajo pasarle la sangre al ventrículo derecho. Y entonces aumenta la presión en la aurícula derecha. Y si aumenta la presión en la aurícula derecha, o sea, si digo que aumenta la presión es que se van a hipertrofiar finalmente. Entonces se hipertrofia el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Y entonces cuesta más trabajo que las venas cavas drenen la sangre a la aurícula derecha, porque aquí está aumentada la presión. Entonces aumenta la presión en las venas cavas. Eso está en la vena cava superior y en la vena cava inferior. Ahora recordamos que las venas de los miembros inferiores van a llegar finalmente a la vena cava superior, perdón, a la vena cava inferior. Y también las venas suprahepáticas llegan a la vena cava inferior. Si lo ponemos más esquematizado, tenemos el hígado, por acá está el hígado, y tenemos las venas suprahepáticas, que son 3. 1, 2, 3. Y estas van a drenar a la vena cava inferior. Por otro lado, tenemos las venas ilíacas, vena ilíaca común, vena ilíaca común derecha, vena ilíaca común izquierda,
de las venas ilíacas comunes está la vena ilíaca externa y vena ilíaca interna. Externa y vena ilíaca interna. De la vena ilíaca externa sale la vena femoral. Y finalmente más ramas, pero estas ya son las venas de los miembros inferiores. Entonces se aumenta la presión aquí, en la vena cava inferior. Luego va a ser más difícil que la sangre que está en las venas drene a la vena cava inferior. Entonces estas venas que drenan a la vena cava inferior, que son las venas suprahepáticas, va a aumentar la presión. Y entonces vamos a tener congestión del hígado, porque entonces la sangre va a ser más difícil que salga del hígado. Entonces el hígado se va a congestionar, dándonos la apariencia clásica de nutmeg o nuez moscada. Y entonces el paciente se va a presentar con hepatomegalia o puede tener hepatomegalia. Aquí vamos a tener la sangre, va a ser más difícil que pase de las venas que vienen de los miembros inferiores, la femoral, ilíaca externa, venas ilíacas comunes, hasta llegar a la vena cava inferior. Aumenta la presión en estas, entonces vamos a tener más presión aquí, se chorrea el líquido hacia el intersticio. Líquido en el intersticio se llama edema, y entonces vamos a tener edema de miembros inferiores. Y ahora hablando de la vena cava superior. La vena cava superior recibe el tronco brachiocefálico derecho y el tronco brachiocefálico izquierdo venosos. Estos son troncos brachiocefálicos venosos. Y cada tronco brachiocefálico recibe la vena subclavia y la vena yugular. Vena subclavia y vena yugular. Entonces se aumenta la presión en la vena cava superior, aumenta la presión en los troncos brachiocefálicos, y si aumenta la presión en los troncos brachiocefálicos, aumenta la presión en las venas yugulares. Las venas yugulares, que son las venas que drenan la sangre que viene de la cabeza. Entonces vamos a tener ingurgitación yugular. Entonces, pensemos como que este es el cuadro clínico clásico. Lo más clásico es en la expresión física, lo que ya dijimos, el soplo, el chasquido de apertura, seguido de un estruendo diastólico bajo. De hecho, aparte, el ruido S1 también se escucha más fuerte. El S1. Y vamos a tener disnea que progresa a ortopnea, disnea paroxística nocturna, por el edema pulmonar. Vamos a tener hepatomegalia, edema de miembros inferiores y la ingurgitación yugular. O podemos tenerlo. De esto, casi siempre o indispensablemente el paciente va a venir con disnea. Puede ser que todavía no sea tan severa el estenosis de la válvula mitral como para llegar con esto, pero el paciente va a venir con esto, con la disnea. Invariablemente va a tener disnea. O sea, si tiene un síntoma, va a tener disnea. Podemos pensarlo como que ya esta parte es por la falla cardíaca derecha. Que la vimos en videos anteriores. Básicamente esto es, ya se está involucrando también el corazón derecho, estamos teniendo falla cardíaca derecha. Entonces la hepatomegalia puede ser que no nada más sea hepatomegalia, sino que ya va a ser cirrosis. O puede progresar a cirrosis, y entonces aparte de todo esto cardiovascular que tenemos, ya vamos a tener la complicación del daño al hígado que va a ser la cirrosis, y entonces vamos a tener hepatosplenomegalia. Pero bueno, eso es ya como continuación de cirrosis. Tenemos edema de miembros inferiores y la ingurgitación yugular. Este es de cuadro clínico. Que claro, eso también lo podemos pensar como que es una complicación de la estenosis de la válvula mitral, pero lo pongo así como perteneciente al cuadro clínico. Ahora más específico vamos a ver complicaciones, que lo pongo como aparte del cuadro clínico, porque aunque todo es complicación, eso es lo más clásico, y ahorita vamos a ver pues no lo tan clásico con lo que se van a presentar los pacientes, pero son complicaciones. Las complicaciones de lesiones de la válvula mitral es 1. Si tenemos aumentada la presión en la aurícula izquierda, esto es, se dilata, crece la aurícula izquierda. Y el principal factor de riesgo para la fibrilación auricular se pone AFib,
principal factor de riesgo para la fibrilación auricular es el crecimiento o la dilatación de la aurícula izquierda, cosa que está sucediendo en los estenos de la válvula mitral. Siguiente patología es si la aurícula izquierda está dilatada, o sea, tiene más espacio, y si tiene más espacio, ahí cabe más sangre. Y aparte, como a la aurícula izquierda le está costando trabajo pasar la sangre de la aurícula al ventrículo, la sangre se queda aquí en la aurícula. Obviamente no toda, pero en conjunto tenemos más espacio, o sea, cabe más sangre, y a la aurícula le cuesta trabajo pasar la sangre, tenemos parte de la sangre que se va a quedar aquí en la aurícula izquierda, y esto puede formar trombos. Entonces tenemos riesgo de que se forme un trombo en la aurícula izquierda, y si este trombo logra pasar por este orificio estenosado de la válvula mitral y pasa al ventrículo izquierdo, ya estando en el ventrículo izquierdo se puede ir por la aorta, y de la aorta ya se puede ir a todos lados, se puede ir a cualquier arteria periférica. Esto incluye el sistema nervioso central, dándonos un evento cerebrovascular. Un trombo que puede tener un evento cerebrovascular, o por ejemplo una oclusión de arteria mesentérica, por ejemplo. Siguiente complicación, esta la voy a poner como aparte, pero pacientes que tienen fiebre reumática, también complicación de fiebre reumática, podemos tener trombos y podemos tener endocarditis bacteriana. Pero esta complicación per se de la fiebre reumática, nada más mencionar esto es por la fiebre reumática, porque es por una bacteria. La otra complicación que podemos tener es la falla cardíaca del lado derecho, que es lo que ya vimos que se presenta con edema de miembros inferiores, hepatomegalia y la ingurgitación yugular. Otra cosa que vamos a encontrar es como el ventrículo derecho está crecido, entonces vamos a tener como una elevación del esternón, porque aquí enfrente está el esternón, y si el ventrículo izquierdo crece, vamos a tener una elevación del esternón. Eso es de complicaciones. Ahora, ¿cómo hacemos diagnóstico? Diagnóstico es con la historia clínica, en donde vamos a tener los síntomas, la disnea y todo esto, y la expresión física, que ya vimos. Otra cosa importante de la complicación es, antes de seguir con el diagnóstico, habíamos dicho, está S1, luego está S2, y dijimos luego está el chasquido de apertura, y luego está el estruendo diastólico. Conforme más severo se va haciendo la estenosis de la válvula mitral, más cerca del oído S2 vamos a tener el chasquido. Esto es porque recordemos que en la diástole es cuando el ventrículo se está relajando, y cuando el ventrículo está relajando es cuando la válvula mitral se va a abrir. Ahora vamos a ir un poco más a fondo con esto. Recordemos que todo va de donde hay más presión a donde hay menos presión. No es así de fácil, específicamente no es la presión, sino la energía, pero para todo fin práctico va a ser así. Todo va de donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces la sangre va a ir de donde hay más presión a donde hay menos presión. Cuando viene la sístole ventricular, o sea la contracción ventricular, ahí está aumentada la presión en el ventrículo y la sangre se va a ir hacia la aorta. Luego, cuando viene la diástole ventricular, que es la relajación, esto ya también lo vimos en videos anteriores, en fisiología cardiovascular. Pero cuando viene la relajación ventricular, el ventrículo va a tener una presión, digamos de 120 milímetros de mercurio, que es la que tiene cuando se contrae. Y cuando se relaja, va a ir disminuyendo esa presión. La presión va a ir disminuyendo. Hasta que la presión del ventrículo sea menor, hasta que la presión del ventrículo izquierdo sea menor a la presión de la aurícula. Porque es en el momento cuando la presión de la aurícula es
ligeramente mayor a la presión del ventrículo izquierdo, donde la sangre puede fluir de la aurícula al ventrículo, porque dijimos, la sangre va de donde hay más presión a donde hay menos. El ventrículo en la sístole está contraído y tiene 120 milímetros de mercurio de presión. Se relaja y va bajando la presión. Y es hasta que la presión del ventrículo izquierdo es menor a la de la aorta, menor a la de la aurícula, dicho de otra forma, es hasta que la presión de la aurícula izquierda es mayor, aunque sea mínimo, pero es mayor al del ventrículo izquierdo, cuando la sangre ya fluye de la aurícula al ventrículo izquierdo, porque de donde hay más presión a donde hay menos, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Dicho de otra forma, es en este momento cuando la presión de la aurícula le gana la presión del ventrículo y por eso se abre la válvula mitral. Lo importante de esto es que cuando está más severa la estenosis de la válvula aórtica, más grande va a estar la aurícula, entonces más presión vamos a tener. Entonces, si ya per se vamos a ir o va aumentando la presión aquí en la aurícula izquierda, es más rápido el equilibrio de las presiones, es más rápido cuando la aurícula izquierda va a tener más presión que el ventrículo izquierdo. Dicho de otra forma, o más aclarado, es al momento de la sístole siempre el ventrículo izquierdo va a tener más presión que la aurícula izquierda. Y se relaja el ventrículo, va disminuyendo la presión hasta que la presión del ventrículo es ligeramente menor a la presión que tengamos aquí en la aurícula. Si la aurícula ya está con bastante presión porque tenemos demasiada estenosis, el ventrículo izquierdo igual se contrae, viene la sístole, tiene más presión que en la aurícula y va disminuyendo la presión, pero puede ser que ya con poquito que disminuya la presión del ventrículo al momento de estarse relajando, ya la aurícula tiene más presión que el ventrículo porque está bastante engrosada, bastante hipertrofiada la aurícula. Entonces, no es que la aurícula dependa del ventrículo, no, la aurícula va a tener su presión y va a estar aumentando de presión por el hecho de que esté estenosado. Pero cuando se abre la válvula mitral depende de depende de cuando la aurícula tiene más presión que el ventrículo, cuando la aurícula tiene más presión que el ventrículo. Y conforme aumenta la presión en la aurícula, más rápidamente la presión de la aurícula va a ser mayor que la presión del ventrículo conforme el ventrículo se va relajando, Esto es para poner un ejemplo. Digamos que al momento de la sístole ventricular tenemos 120 milímetros de mercurio y digamos 5 segundos después, por ejemplo, 5 segundos después, el ventrículo ya tiene 20 milímetros de mercurio. Y digamos que la aorta, la aurícula izquierda tiene 21 milímetros de mercurio. Entonces, después de 5 segundos, cuando la presión del ventrículo pasa de 120 en la sístole a 20 en la diástole, la aurícula tiene 21. Como la aurícula tiene más sangre, más presión, es en este momento, o sea, 5 segundos después de que se empezó a relajar el ventrículo, cuando la sangre va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Supongamos que ahora está aumentando muchísimo la presión de la aurícula por el hecho de la estenosis. Entonces tenemos digamos 30 milímetros de mercurio en la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo todo lo mismo, tiene 120 milímetros de mercurio de presión, va bajando la presión, a los 5 segundos igual tendrá 20 milímetros de mercurio, pero con que la aorta tenga presión ligeramente mayor, al del ventrículo, ya se abre la válvula. Entonces, cuando el ventrículo pase a 30 milímetros de mercurio, a 29, la válvula ya se va a abrir, o sea, no tenemos que esperarnos hasta que llegue a los 20, como en el caso previo, sino solo con que sea ligeramente por debajo de la aurícula, ya se va a abrir. Y si de 120 a 20, digamos que nos tardamos 5 segundos. De 120 a 29, o sea 30, nos vamos a tardar menos, digamos nos tardamos 3 segundos.
Entonces, en menor tiempo, la aurícula izquierda tuvo más presión que el ventrículo, porque el ventrículo se va relajando y cada vez le va disminuyendo la presión. Pero si la aurícula, conforme pasa la severidad de la enfermedad, va ganando más presión, entonces es menos tiempo que nos tenemos que esperar para que la aurícula haya alcanzado el ventrículo. Eso. Es menos tiempo que nos tenemos que esperar para que la aurícula haya alcanzado el ventrículo. Aquí en 5 segundos la aurícula alcanzó el ventrículo. O bueno, el ventrículo disminuyó lo suficiente para que la aurícula lo alcanzara. Aquí de 120 a 29, el ventrículo disminuyó su presión y la aurícula ya lo alcanzó. Pero aquí nos tardamos menos tiempo. Aquí nos tardamos 3 segundos, cuando aquí nos tardamos 5. Y mientras más rápido la válvula mitral se abra, más rápido se llena el ventrículo, más rápido se cierra más rápido viene la contracción ventricular, se cierra esta válvula, la válvula mitral, y luego se abre la válvula aórtica durante la sístole, y luego durante la diástole se cierra la válvula aórtica y luego vuelve a empezar el ciclo. Entonces dijimos, si aquí nos tardamos menos tiempo en que se abriera la válvula mitral, entonces, y al momento de la apertura de la válvula mitral es el chasquido, esto es que el S2 y el chasquido van a estar más juntos. Entonces, dicho de otra forma, todo esto fue para decir que mientras más severo es las lesiones de la válvula mitral, más cerca del ruido S2 se va a encontrar el chasquido. Entonces va a ser S1, S2, chasquido, estruendo diastólico. Mientras más severo va a ser S1, S2, chasquido diastólico, chasquido, estruendo diastólico. Estos van a estar más cerca mientras más severa sea la patología. ¿Por qué? Porque se va a cerrar la válvula aórtica. Cuando cierra la válvula aórtica va a venir la diástole ventricular. Y dijimos, aquí nos vamos a tardar menos tiempo en que la aurícula ya tenga más presión que el ventrículo. Entonces, hipérbole, o sea, en el peor de los casos, se cierra la válvula aórtica y al poco tiempo la aurícula ya tiene más presión que el ventrículo y entonces se abre la válvula mitral. Digamos, al poquito tiempo de que se cierra la válvula aórtica y el ventrículo se va relajando, con poquito que se vaya relajando el ventrículo, ya la aurícula tiene más presión que el ventrículo, digamos. Y entonces al poquito tiempo de que se cerró la válvula aórtica ya se pudo abrir la válvula mitral y eso nos da y en este caso eso nos da un chasquido. Dicho de otra forma, el chasquido, que va a ser la apertura de la válvula mitral, va a estar muy pegadito a cuando se cerró la válvula aórtica. O sea, el opening snap, el chasquido, va a estar muy seguido, muy cerquita del S2. Y eso es de cómo se presenta cuando está más severa la patología. Bueno, y vamos a ver el diagnóstico. Entonces dijimos, diagnóstico va a ser por la historia clínica y por la exploración física que ya vimos. Y el mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer en un paciente que tiene estenosis de la válvula mitral, lo que sospechamos que tiene estenosis de la válvula mitral, va a ser un ecocardiograma transtorácico. O sea, un ecocardiograma. Eso es para evaluar el crecimiento de la aurícula izquierda, para evaluar el diámetro de la válvula mitral. Ahora, un estudio más acertado que el ecocardiograma transtorácico va a ser el ecocardiograma transesofágico. Y de hecho, aquí me falta mencionar otra patología que era el síndrome de Werner. Que esto es cuando crece la aurícula izquierda demasiado. Recordemos que la aurícula izquierda es la parte más posterior del corazón. Entonces, digamos, atrásito de la aurícula izquierda está el esófago. Si crece la aurícula izquierda se va a expandir a todos lados. Eso incluye hacia atrás y atrás del esófago. Si la aurícula izquierda comprime al esófago porque está creciendo hacia atrás, el paciente va a tener disfagia. Y otra complicación
que me faltó es el nervio laringeo recurrente pasa por aquí. Si crece la aurícula se puede comprimir el nervio laringeo recurrente. Entonces el paciente puede venir con ronquera. Y la otra es que el paciente puede tener hemorragia alveolar por el hecho del aumento de la presión que vamos a tener en los vasos sanguíneos. Pero bueno, entonces en el ecocardiograma transesofágico podemos ver que la aurícula izquierda va a estar crecida. Y de hecho ahí también podemos ver si tenemos trombos, que dijimos que puede ser una complicación. Esto es, digamos, el primer estudio que vamos a hacer. El estudio más acertado es poner un catéter. Y aquí vamos a medir la presión que tenemos en la aurícula izquierda y podemos ver el diámetro. Entonces el más acertado o el estándar de oro va a ser un catéter en el corazón izquierdo. Otros métodos diagnósticos que podemos utilizar va a ser un electrocardiograma en donde vamos a encontrar los datos de las complicaciones que ya vimos. Podemos encontrar la hipertrofia de la aurícula izquierda. Recordemos que la hipertrofia de la aurícula izquierda se va a presentar como una P mitral, o sea, una P que tiene esta forma, y que la duración de la P, o el ancho de la P, es más de 0.12 segundos. Ahorita ya no más pongo los criterios, ya no vamos a repasar el electro ahorita. Podemos encontrar hipertrofia de la aurícula izquierda en la derivación B1, que se va a ver como la P en B1 siempre es bifásica. O sea, la P en B1 siempre es P, P, R, S, T. En B1, cuando tenemos hipertrofia de la aurícula izquierda, se ve como que la parte negativa tiene una profundidad de más de 0.1 milivolts, es un cuadrito chiquito, y que el ancho de la parte negativa, o sea, de solo esta parte, el ancho, mide más de 0.04 segundos, o sea, un cuadrito chiquito. O sea, medimos el ancho y medimos la profundidad de esta parte. Eso es de hipertrofia de la aurícula izquierda. De hipertrofia del ventrículo derecho, que dijimos que iba a ser otra complicación, hipertrofia del ventrículo derecho. Son dos criterios. Uno es que la R en B1 mida más de 0.7 milivolts, o sea, más de 7 cuadritos chiquitos. O que la R en B1 sea más grande que la S en B1, independientemente de cuánto mida cada uno. Esa es hipertrofia del ventrículo derecho. Y la hipertrofia de la aurícula derecha es que en la derivación de 2, de 3 ABF, la altura de la P sea mayor a 0.25 milivolts, o sea, más de 2.5 cuadritos chiquitos, o que la parte positiva de la P, ya vimos que en B1 la P es bifásica, que la parte positiva de la P, la altura de la parte positiva de la P en B1 mida más de 0.15 milivolts, o sea, más de 1.5 cuadritos chiquitos. Este es del electrocardiograma. Y otra cosa que pedimos es una radiografía de tórax. En donde vamos a encontrar el signo de la doble densidad. Que esto es, se va a ver la aurícula izquierda que está dilatada comparada con la aurícula derecha. Ya esto lo vimos en la sección de radiografía. Pero es el signo de la doble densidad, que se ve como superpuesta una aurícula en la otra y se ve que una está crecida. Y la otra cosa que vamos a encontrar es más recto, más firme, el borde del corazón izquierdo. Otra cosa que vamos a encontrar es elevación del bronquio izquierdo. Esto es, está la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Y aquí está el corazón. Si crece la aurícula izquierda, entonces la va a crecer. Si crece la aurícula izquierda, vean cómo esto eleva el bronquio. Está creciendo la aurícula. Y esto nos eleva el bronquio.
Entonces vamos a tener elevación del bronquio izquierdo. Y otra cosa que podemos tener es, ya vimos que vamos a tener edema alveolar y eso se ve en la radiografía de tórax como líneas Kerley B. Bueno, eso es de diagnóstico. Y ya por último de tratamiento es, ya en videos anteriores vimos las maniobras que utilizamos para ver los soplos cardíacos y cómo aumentan la intensidad. Aquí el aumento del retorno venoso va a hacer que el soplo se escuche de mayor intensidad. Esto es, si sea cual sea la maniobra que utilicemos, que es o el elevar la pierna o hacer una sentadilla, estas cosas nos aumentan el retorno venoso al corazón. O sea, vamos a tener más sangre que le llega al corazón. O sea, más sangre en la aurícula izquierda. Y si tenemos más sangre, es más sangre que vamos a pasar al ventrículo. Y dijimos, el soplo, en parte, el soplo está cuando la sangre pasa a través de un orificio estenosado. Si vamos a pasar más sangre por ahí, porque tenemos retorno venoso, más va a soplar o va a aumentar la intensidad. Entonces las maniobras que utilizamos para que aumente la intensidad son maniobras que nos van a aumentar el retorno venoso. Y entonces, dicho de otra forma, el soplo mejora cuando disminuye el retorno venoso. ¿Cómo vamos a disminuir el retorno venoso? Dando diuréticos. Este es el tratamiento farmacológico, diuréticos y restringir la dieta de sodio. Porque lo que vamos a disminuir el volumen vascular. Recordemos que si aumenta la aldosterona, se retiene sodio, donde va el sodio va al agua, entonces se retiene agua y entonces aumenta el volumen cardiovascular. El volumen vascular. Entonces, ¿qué queremos? No tener más sodio en el cuerpo para que el agua no se meta al cuerpo porque tenemos sodio. O sea, tirar el sodio, o sea, restringir la dieta de sodio. Eso es tratamiento farmacológico. También hay que tratar las complicaciones. Entonces, si el paciente tiene fibrilación auricular, hay que anticoagularlo. Y recordemos que solamente los pacientes que tienen estenosis de la válvula mitral o que tienen válvulas protésicas metálicas, que o sea, ahorita nada que ver, pero que tienen válvulas metálicas, son las únicas dos condiciones en donde la anticoagulación se hace con warfarina. Y hay que, para controlar el ritmo, porque una cosa es prevenir que se forme el trombo en la fibrilación auricular y otra cosa es que el paciente no tenga la fibrilación auricular, o sea, controlar el ritmo. Y esto lo estamos dando los beta bloqueadores o digoxina o los bloqueadores de los canales de calcio como es diltiazem. Eso es tratamiento farmacológico. Ahora, si esto no funciona, hacemos valvuloplastía con balón o valvulotomía con balón. Y eso se puede hacer por medio de catéter. O sea, no es una cirugía abierta, se puede hacer con un catéter. Si esto no funciona, entonces lo siguiente que hacemos es o reparación de la válvula. De hecho, esta es la valvuloplastía con balón. Esta también se puede hacer en pacientes embarazadas. Que de hecho muchas veces este es el primer línea de tratamiento antes de dar tratamiento farmacológico, que también lo hacemos. Entonces si eso no funciona, podemos hacer reparación de la válvula o comisturotomía, que ustedes dijimos, esa es la válvula y dijimos la comisura de la válvula está fusionada, entonces ¿qué hacemos? Comisturotomía es hacer una incisión, entonces como liberar la comisura, que la comisura de la válvula ya no esté fusionada, o sea, como despegarla. Este es el otro tratamiento que hacemos si este no funciona. Y ya, eso es el tratamiento. Otra cosa importante es la paciente embarazada
puede ser que ya tenga lesiones de la válvula mitral, pero que todavía no se haya diagnosticado. Y la razón por la cual se diagnostica en el embarazo es porque recordemos que en el embarazo aumenta el volumen plasmático. Aumenta el volumen plasmático. Y dijimos, el soplo de la válvula, de los senos de la válvula mitral aumenta cuando aumenta el retorno venoso. Porque más sangre que le llega al corazón derecho es más sangre que le va a llegar al corazón izquierdo. Y en donde aumenta el retorno venoso, en el embarazo tenemos más plasma, o sea, tenemos más formación, digamos, de sangre, más formación de líquido, o sea, vamos a tener más volumen vascular, o sea, va a ser más sangre que le va a llegar al corazón y entonces va a aumentar el soplo cardíaco. Y en el siguiente video hacemos un resumen de todo esto.